Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, 10 de julio del 2023. Gracias por estar acá, bendecido siempre por el de arriba. Y bueno, vamos a ver hoy lo que es elementos para una negociación efectiva. Esta viene siendo la primera sesión del intensivo que he estado preparando a vísperas del nuevo curso que vamos a estar compartiendo con nuevos estudiantes, con personas que también vienen desde cero. Y bueno, obviamente, Chris, ¿estás en mute o no se escucha? ahora, ok, Ya ahora sí te escucho. ahora, ¿ahí me escuchas? Sí. ¿Se escucha bien, sí? Sí. Ok, excelente. Bien, entonces, ok, gracias Nati por ayudar. Entonces, bien, vamos a iniciar por acá. Vamos a ver. Tenemos las consideraciones generales, consideraciones generales para una negociación en Forex, ¿verdad? ¿Qué tenemos que considerar principalmente? Bien, esto analizando meramente lo que es la gráfica, ¿verdad? Viendo lo que es la composición de la estructura del mercado, ¿no? Del activo que estemos analizando. Ya sabemos que aparte de esto, llevamos también un análisis fundamental y un análisis de volumen que termina de complementar todo esto, pero en sí lo principal es lo que vamos a ver acá. Lo demás llega a ser complemento. ¿Cómo, cuáles son estas consideraciones? El ciclo de entrega del precio, cómo el precio nos viene a dejar la liquidez o cómo él viene a mitigar la liquidez. Siempre hablamos desde el punto de la liquidez y ya luego en las clases siguientes vamos a ir profundizando más en lo que es la liquidez porque es lo más importante de entender en cualquier activo que estemos analizando. Sabemos que eso es una subasta de precios, una subasta de contratos, quién paga más, a quién le pagan menos, y así se va moviendo, ¿verdad? Todas las órdenes que vamos viendo cómo se ingresan en el mercado. Y luego vamos a tener lo que es el order flow institucional, que es donde esto lo referimos a donde el algoritmo, ¿verdad? Que estudiamos o el algoritmo que nos entrega el precio, eh, nos referencia ciertos niveles donde va a tener altas probabilidades de continuar con el ciclo del precio, ¿verdad? Con el ciclo de entrega. Entonces ahí vamos a ir viendo el complemento entre estos dos. Hoy vamos a ver principalmente los cuatro elementos en los que se nos entrega el precio. ¿Cuáles son esos elementos? Y veámoslo desde entendiendo la palabra elemento. O sea, es un elemento, es algo que está ahí y que hay que entender cómo funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Expansión, retroceso, reversión y consolidación. Sé que son términos que hemos visto antes, sé que son cosas que tal vez vimos y se ve muy sencillo y se entiende, pero hay que entender las cosas un poco más profundas. Y esa es la idea de esta mentoría, de que podamos tener una experiencia más detallada de lo que conllevan cada uno de los términos de análisis de una negociación en Forex, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a continuar por acá. Luego vamos a tener lo que es el Institutional Order Flow, que son los puntos referenciales, ¿verdad? Que serían los bloques de órdenes, los vacíos de liquidez y las piscinas de liquidez. Esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, muy bien, vamos a seguir por acá. Tenemos primeramente la expansión. ¿Qué es la expansión? La expansión es un movimiento fuerte y acelerado que ocurre al salir de una zona de equilibrio. Ante un movimiento expansivo, buscamos los bloques de órdenes más cercanos al punto de equilibrio donde ocurrió el inicio de la expansión. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos, qué quiere decir todo esto. Vamos a repetir. Es un movimiento fuerte y acelerado que ocurre al salir de una zona de equilibrio. Muy importante entender esto, porque si nos vamos al ejemplo, y vamos por acá, vamos a ver el ejemplo, vamos a ver que es un movimiento acelerado. Por ejemplo, aquí tengo el primer rango, vengo al punto de equilibrio, donde hay un order block, y ahí se ejecuta la expansión, ¿verdad? Muy clarito, ¿verdad? En el ejemplo, aquí lo podemos ver.
luego es que se forma un rango, luego, bueno, siempre sabemos que esto de la toma de la liquidez, de esto aquí nos confirma el inicio del rango, ¿verdad? Y este retroceso nos confirma el final del rango, ¿verdad? Entonces, en el punto de equilibrio, si tenemos un order block, tenemos altas probabilidades de que vaya a ocurrir una expansión, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿y por qué? Porque lo acabamos de decir, ¿no? Es un movimiento fuerte y acelerado que ocurre al salir de una zona de equilibrio. ¿Cuál es la zona de equilibrio? El 50% del rango. Y ya lo vamos a ir a ver un poquito más detallado cuando lleguemos a las consolidaciones. Muy bien, así está bastante claro. Vamos a ver. Ante un movimiento expansivo buscamos los bloques de órdenes más cercanos al punto de equilibrio donde ocurrió el inicio de la expansión, ¿verdad? Entonces, como lo vimos acá, el order block, vamos a verlo por acá. Bueno, order blocks, vamos a ver, digo order blocks englobando todos los bloques que conocemos, breaker, killer block y order block de alta probabilidad. Listo. Entonces, entendiéndose eso, para no hacer tanto énfasis en esto, vemos aquí donde está el bloque, viene el precio, después de su rango, viene hacia un retroceso y vuelve al punto de equilibrio. Y ocurre la expansión, ¿verdad? Entonces, esto hace fit, no, ¿verdad? Encaja perfectamente con la definición y es la manera en la que nosotros debemos de venir a comprobarlo en el mercado, exactamente con este tipo de ejemplos. Este es el primer elemento, expansión. Ya vamos a ir viendo cómo se complementan todos los demás en el ciclo de entrega diario, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos importa? Aquí igual tenemos tomas de liquidez, formación del rango y aquí tenemos los order blocks, ¿verdad? Order block, ya estamos en el punto de equilibrio y tiene su siguiente expansión, ¿verdad? Entonces vean cómo el precio actúa, o más bien cómo nuestra definición actúa en base a lo que se refiere, ¿no? Bastante sencillo de interpretar. La expansión es de las cosas más sencillas de interpretar, pero cuando ya suceden, ¿verdad? Lo más difícil es predecirlo. ¿Y cómo lo predecimos? Pues cuando tenemos un rango, un punto de equilibrio y tenemos order blocks cerca de ese punto de equilibrio. Ya estructuralmente tenemos probabilidades de que el precio utilice este nivel como un pivot y suceda la expansión. ¿Okay? Esto siempre es así, siempre, en todas las temporalidades. Aquí tengo más que todos los ejemplos en M5, pero en todas las temporalidades vamos a observar las expansiones. Y es bastante bonito interpretarlo porque es de los movimientos principales que todos queremos tomar, ¿verdad? Tanto las expansiones como las reversiones. Vamos a irlo viendo, ¿ok? Entonces estamos claros con lo que es una expansión. Vamos ahora con lo que es un retroceso. ¿Qué es un retroceso? Es un movimiento que refleja el retorno del precio a un valor de negociación justa, es decir, en sentido contrario al rango formado por la expansión. El IPDA busca renegociar el precio ofreciendo un descuento en el valor del activo en las zonas de evaluación justa. Esto es bastante profundo, así como lo estoy explicando acá. Y, a ver, esto de la evaluación justa es algo bastante complejo. Casi que puedo estar 2 horas hablando de lo que es evaluación justa. Así que esto lo vamos a dejar para un apartado, una clase aparte completamente, que seguramente la vamos a hacer el viernes, me parece. Y aquí vamos a ver lo que es un descuento, entender de que cuando hay una expansión y el precio quiere, o hay un rango, ¿verdad? O hay una expansión, ¿verdad? Y como para asimilarlo con la realidad. O sea, a veces vamos a una tienda, vemos un par de zapatos en un precio y vamos 5 días después y encontramos que hay una rebaja en el precio o así. A veces, muchas veces pasa eso, ¿verdad? O esperamos un mes y sí creo que con los zapatos más o menos uno espera un mes, 3 meses que ya pase el precio de inicio y una vez ahí creó su rango, ¿verdad? En ventas ya empiezan a haber descuentos para seguir impulsando las ventas, ¿verdad? Es lo que normalmente hacemos cuando vendemos algún producto. Igualmente nos venden así el precio en el mercado, en Forex, así nos venden el precio, porque tenemos que entender de que esto es una subasta de precios, ¿no? O sea, quién da más, quién da menos, ¿no? Quién pone más y quién pone menos.
quién quita y quién pone, ¿verdad? Siempre eso lo tenemos bastante claro. Entonces, este tipo de renegociación en el mercado lo vamos a ir viendo de esta manera. ¿Cómo lo vemos aquí? Vamos a acercarlo por acá. Aquí vemos el retroceso. Vemos una expansión, el precio de partida, una expansión, el precio final y vemos un descuento hacia un gap de evaluación justa, que está por acá, esto que está marcado en azul. Esto que queda entre estas tres velas, ya luego lo vamos a ver que es un gap de evaluación justa. Y vemos que el precio viene a buscar el punto de equilibrio, el 50%, y hasta el 60% del descuento que nos está ofreciendo. Entender este movimiento de retroceso que nos dice, que debemos esperar, ¿no? No queremos estar dentro aquí de un retroceso, la mayoría del tiempo queremos estar en lo que es el impulso. Queremos esperar que el mercado termine su retroceso, lleguemos a zonas de un precio justo para nosotros o un precio bastante bueno para poder comprar nuevamente y volver y irnos con la siguiente expansión. El retroceso es un tiempo de espera, así lo veo yo, es un tiempo de espera. ¿Se puede operar el retroceso? Claro que sí, me gustaría siempre operarlo desde el inicio, porque ya en el medio, conforme se va desarrollando el retroceso, va siendo un poco más arriesgado, ¿no? En cualquier momento el mercado tiene su reversión y nos sacan stop, la liquidez de callo y la liquidez retail que va creando. Bien, eso es un retroceso. Vamos a verlo por acá nuevamente. Bueno, acá tengo otro retroceso a otro gap de evaluación justa. Ven que los gaps los va rellenando. ¿Y qué entendemos por un gap de evaluación justa? Que es un movimiento acelerado donde no hubo chance de cotizar o de negociar. Fue demasiado rápido en tiempo y en precio. O sea, el precio se movió demasiado rápido del punto A al punto B y fue tan rápido que a mí no me dio tiempo de darle clic para comprar. O a mucha gente o a demasiada gente no le dio tiempo para comprar, porque aquí ya hubo una ballena, alguien que inyectó su liquidez, puso su dinero ahí y tuvo este efecto, esta reacción. Ahora, ¿qué necesita el precio para volver a generar un impulso? Pues necesita venir a darle chance a los participantes que ingresen en este punto, luego de haber creado todo un rango de liquidez, para venir a rellenarla y ejecutar la expansión, ¿verdad? Liberar el precio hacia neutralizar toda la liquidez que venía creando. Muy importante eso. Siempre bueno, la mayoría del tiempo y dependiendo del contexto, como lo estemos analizando, el contexto me refiero a lo que viene sucediendo en las sesiones, ¿no? ¿Qué sucede en Asia? ¿Qué sucede en Londres? ¿Qué sucede en Frankfurt? ¿Qué sucede en Open New York? ¿Qué sucede en el cierre de New York? Todo eso nos va desenvolviendo luego el precio, ¿verdad? Y dependiendo de eso, junto con este concepto elemental, porque vean que elementalmente da la entrada, probablemente aquí puede haber sido una sesión de New York, una sesión de Londres, no sé, pero vamos a ver, son 11 de la mañana, es una sesión de New York, sí, en el pleno auge de la sesión de New York, el precio se dirigió fuerte hacia este gap de evaluación justa, renegoció y de una vez vino y hizo el reverse. Vea que todo esto sucedió, toda esta inyección de capital acá, imagínense todo el montón de gente operando hasta ahora, que es la hora pico, ¿verdad? Y cómo sucedió todo este desarrollo de este movimiento. A partir de un retroceso, a este retroceso le llamamos a veces como un retroceso complejo, ¿no? Porque ya el mercado viene y hizo su primer retroceso acá y hace una expansión y vuelve y hace un retroceso complejo, neutralizando los compradores que vienen que ingresaron primero, ¿verdad? Y las órdenes que quedan allí. Neutraliza órdenes, rellena el gap, ¿verdad? Que esto siempre va a ser algo muy constante que tienen que observar. Vamos a ir a ver el siguiente ejemplo. A ver, bueno, este es el retroceso complejo, ¿verdad? Que se ve aquí, se ve, y es muy engañoso, ¿no? Antes de pasarme a la otra filmina, eso es muy engañoso, ¿no? Porque vemos esas velas fuertes y aceleradas, pero si no tenemos claro la manera de la lectura de los elementos del trade, del ciclo de entrega del precio, no vamos a entender que esto es un retroceso, ¿verdad? Y no vamos a saber que este low está protegido allí. Y este low difícilmente lo vaya a sacar. Entonces, esto es importante irlo interpretando para luego tener la habilidad de poder predecir qué va a pasar con mayor seguridad, ¿verdad? Porque al final, tener mayor seguridad y mayor fundamento nos da, pero tener mayor fundamento es lo que nos va a dar mayor seguridad. Y entendiendo los elementos así tal cual, nos da el mejor fundamento, porque esto siempre va a ser así, esto no cambia. ¿Ok? Vamos a ver el segundo ejemplo.
Y vemos acá donde llega el precio, hace un rango expansivo y viene y empieza a formar un retro. ¿Hacia dónde? Hacia el punto de equilibrio, hacia el 60%, hacia un gap de evaluación justa. ¿Cuál es el gap de evaluación justa? Esta vela grande que tengo acá. En 5 minutos movió toda esta cantidad de pips. Entonces, ese es mi gap de evaluación justa. ¿Okay? Este está un poco más sencillo, se ve aquí sencillamente el retroceso y de una vez activa, retorna al punto de activación y da la entrada muy bien, muy facilita esta entrada. Y a ver por acá, y aquí igual tenemos el retroceso cerca del punto de equilibrio. Vemos aquí donde se forma el rango y empieza el precio a consolidarse, a acumular órdenes en el retroceso, ¿verdad? Crear liquidez. Retroceso igual crear liquidez. Entonces crea la liquidez y luego forma su movimiento expansivo. Bien, entonces así vamos funcionando. Así vamos funcionando y así vamos analizando el ciclo de entrega del precio en un día, ¿verdad? Por eso hago mucho los ejemplos en 5 minutos, porque en 5 y 15 minutos es una de las temporalidades que mejor debemos entender para el trading diario. Ya las temporalidades macro nos van a dar los puntos referenciales o los puntos del order flow macro, ¿verdad? Que son más fuertes y nos van a dar, pues, más, nos van a hacer entender que vamos a estar envueltos en un movimiento más largo. Ok, terminamos con el retroceso. Voy a dar un pequeño repaso de la definición. Es un movimiento que refleja el retorno del precio a un valor de negociación justa. Como lo vimos en cada uno de los ejemplos, hay una expansión y un retroceso a un nivel de evaluación justa, igual acá, igual acá. Siempre vemos los huequitos, vemos los gaps ahí y el precio tiene que negociar ahí. Quiero complementarles, no, esto lo vamos a ver después, esto, porque como la clase anterior también les mostré un poquito, o sea, que es un imbalance en la realidad, ¿verdad? O sea, que son muchos contratos y donde no hay casi ningún contrato de la contraparte, ¿verdad? Por eso lo vamos a ver luego. Vamos a ver la reversión, mi movimiento favorito. Es un movimiento en dirección contraria a la última expansión y por eso me gusta, porque la mayoría del tiempo pienso como al contrario de lo que trato de entender el sentimiento del mercado contrario a lo que me está mostrando o lo que me está haciendo sentir, ¿verdad? Entonces, cuando el mercado revierte su dirección, nos indica que ha tomado un nivel de órdenes en stop y que un nuevo movimiento direccional está por desarrollarse. Entonces, vamos a irlo viendo en los ejemplos. Por ejemplo, acá, veríamos que venimos el precio viene en ventas, viene y hace una expansión hacia tomar los stop loss que hay aquí arriba, por encima, todos estos stop loss, ¿verdad? Todo esto que está acá, toma stop loss. Y esta expansión es la responsable de venir a tomar ese nivel, esas órdenes. Una vez que toma esas órdenes, ahí tengo mi reversión. Ahí tengo mi reversión. Así va a funcionar lo que es la reversión. Muchas veces la reversión y el retroceso van a estar en probabilidades de, ¿verdad? Pero, ¿por qué esto no es un retroceso? Vamos a ver. ¿Por qué esto no es un retroceso? No sé si alguien quiere comentar. ¿Por qué esto por qué esto tenía bajas probabilidades de ser un retroceso? Si alguien quiere participar. ¿Cómo es la Y pregunta? ¿Por qué este movimiento no es, o sea, tiene bajas probabilidades o tenía bajas probabilidades de ser un retroceso? O sea, de que en vez de, ve que aquí hizo la reversión completa hasta por debajo del low, ¿por qué esto era lo más probable? ¿Por qué? ¿Qué Porque sucede capturó la liquidez allá arriba. pero, ajá, ok, sí, ese es el primero. A partir de aquí nosotros sabemos de que el precio va a dar un giro, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de giro? O sea, ¿vamos a ir hasta el final o vamos a ir hasta algún cierto nivel, ¿no? Nunca, eso es ahí la incógnita, ¿no? No sabemos si nuestro impulso va a llegar hasta abajo, bueno, nuestra reversión o impulso está bien, va a llegar hasta abajo, ¿no? Entonces tiene que O nada ver que más. no había un fair value gap que lo parara, ¿ok? Donde estaba Exactamente, retrocediendo. exactamente. Vean que la expansión que forma el precio acá, todo está mitigado. Hay una valuación justa del precio en lo que se va conformando la expansión. Entonces, ¿qué me dice esto? Que aquí lo que está haciendo el precio es creando liquidez, creando liquidez, creando liquidez, creando liquidez
para revertir. Si esto se mueve aceleradamente y, por ejemplo, que estas 3 velas, esta roja en medio de las 2 verdes, fuera toda una verde y no me deja estas mechas, yo digo, ok, aquí esto más bien puede hacer que me venga a dar un retroceso, ¿verdad? Porque ya tengo un Fair Value Gap, tengo una zona de evaluación justa donde el precio tiene que ir a recotizarse, ¿verdad? Así hablándolo como en términos de valor, ¿verdad? El precio debe de ir a rellenar el cuadrito que queda ahí, haciéndolo como un nivel más visual, o sea, tiene que ir a rellenar ese cuadrito. Pero aquí ya los ha rellenado todos están rellenos, todos. Este aquí estaba el gap, pum, lo rellenó hasta el final. El rango mínimo, máximo, Fair Value Gap, y lo rellena y vuelve y actúa ante eso, ¿verdad? Y aquí igual, todas las velas, aunque sean puras velas verdes, pero todas han estado renegociadas al valor justo de cada uno de los niveles que va desarrollando el precio. ¿Bien? Esa es la razón principal. Muy bien, ahí Sergio, gracias por participar. Y esa es la idea, ¿no? De que tengamos claro estos elementos, estos movimientos, porque teniendo claro esto, difícilmente vamos a tener un análisis malo, por decirlo de alguna manera. Que sea positivo, profit o stop, ya depende de otras cosas, pero el análisis, y creo que es algo en lo que nos debemos enfocar mucho, es que el análisis esté bien porque poco a poco vamos a ir desarrollando la habilidad de sacarle el provecho al análisis, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, en la entrada que tomamos hoy, se dio por riesgo, ¿no? Vino aquí, de un solo había que entrar aquí porque no dio ninguna oportunidad con algún retroceso un poco hizo evaluación justa, igual, por ejemplo, como acá, se ve que el precio no retrocede tal vez hacia un 50%, sino que va haciendo evaluación justa vela a vela. Entonces, ahí es un poco más complejo montarse, hay que estar muy activo en el momento, muy concentrado, pero lo que uno normalmente espera es un modelo de entrada, ¿no? Y hay veces que no lo da. Y entender este tipo de movimientos, por ejemplo, si ya el precio viene por aquí y yo sé que va a llegar hasta aquí abajo y protejo mis stop loss por aquí arriba y me da 1 a 3, un riesgo-beneficio 3 veces mayor al que estoy poniendo en riesgo, pues me juega, ¿verdad? Juega para mí y está bien. Puedo darle chance a eso, porque ya tengo confirmado que esto va muy probablemente llegar hasta abajo. Ok, vamos a ver el otro ejemplo de la reacción que tengo por acá. Aquí tenemos igual una expansión bajista, vean que por aquí no hay, aquí hay un pequeño gapcito y esto es algo importante que esto también la experiencia nos lo da, entender estos gapcitos, o sea, está pequeño y ahí me pone a decir, no es un gap tan relevante, ¿verdad? No es un gap como los que hemos visto en velas anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, estas velas que tienen mucho volumen. O sea, me refiero a que no importa que el gap sea pequeño, lo que me importa es que las velas sean grandes. Y vean, estas velas son pequeñitas, pero deja el gap ahí. Entonces, eso ya a nivel de efectividad me dice que no es un parámetro que ya uno ha medido, ¿no? Y bueno, este gap es apenas de una vela de 5 pips, pero los gaps que casi siempre son efectivos son los de velas de 10, 15 pips. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese punto es una observación muy importante y es importante detallárselos en este momento para que cuando ustedes vayan a hacer backtesting de eso lo puedan tener. Cris, se te fue el audio de nuevo. Aló, ¿me escuchas ahí? Ahora sí. Ahí. Sí, es que ya sé qué es que tengo activada la supresión del sonido y acá este gap no lo tomo, pasa directo, ¿verdad? Porque no es un gap tan relevante. ¿Ok? Eso por primera instancia. Entonces, bien, vemos la expansión que toma los niveles de órdenes en stop acá y ocurre la expansión. Y vean que acá normalmente las expansiones, vean cómo se va repitiendo esto, ¿no? Las expansiones se toman, tomarlas en el inicio es algo bastante complejo, pero aquí vamos a ir entendiendo luego, por ejemplo, estas mechas que se ven aquí, me están indicando que el precio ya se le está costando bajar o seguir bajando, ¿verdad? Y esas son características importantes que debemos de entender en el mercado. El precio de esta vela, ¿cómo fue? Fue roja totalmente, pero se devolvió. Esta vela, ¿cómo fue? Fue roja totalmente, pero terminó verde. Esta vela fue roja hasta aquí abajo, pero se devolvió. Y ya aquí empezamos a ver el cambio, ¿no?
verde, verde, y puedo entrar en la tercera vela con el stop loss hasta acá y ahí voy. Es así, es ir entendiendo. ¿Qué? Porque ya aquí tomé los órdenes en stops que estaban en este nivel, y aquí, ¿qué sigue? Tengo toda la liquidez expuesta, toda la creación de la liquidez, de la expansión que fue la causante de llevar el precio hacia este nivel de stops, que los mismos que pusieron aquí, acaban de poner aquí y acaban de quitar aquí, y por eso ocurre esta expansión. Y ese movimiento de reversión fuerte, ¿verdad? Por eso son mis movimientos favoritos, porque entender y tener claro esto nos da movimientos muy seguros, muy claritos, ¿verdad? Y vamos a ver el tercer ejemplo. Ajá, por acá. Aquí está igual. Viene el precio, toma las órdenes en stop con esta mecha, y a partir de acá empieza a girar la reversión. Esta reversión está un poco más agresiva, ¿sí ven? Ven cómo el precio no va evaluando justamente, sino que tiene la necesidad rápida de mitigar estas órdenes. Y vea que estos movimientos expansivos así a mí me gustan porque... Pero no sé si es solo mi pantalla, pero se me quedó como en el ejemplo pasado. A ver. Ahí que ves. Ahí que estás viendo. No, la misma. ¿Ves solo la misma? Creo que puedo hacer... Pero no podemos ver pantalla. Se ve la pantalla negra. Ok, déjame ver, puedo hacer el internet en un momento. Voy a... No me deja... No me sale el botón para dejar de compartir. Ahí está. Sí. Ahí está. Stop sharing. A ver si... Vuelvo a compartir. Ok, ahí me ven. Sí. Eso, ahora sí, me escuchan bien. Ok, listo. Ok, bien. Entonces, estamos en este último ejemplo, ¿verdad? Vemos que lo que les decía era que este movimiento expansivo estuvo bastante fuerte y el movimiento reversivo también estuvo bastante fuerte, ¿verdad? Y estos movimientos son muy difíciles de agarrarlos, esto sí les puedo decir honestamente, es muy difícil agarrarlos, no es como este que vimos anteriormente, ¿no? Que venía aquí haciendo la expansión, llega, se queda ahí unos minutitos y después ya tiene su efecto, ¿no? Aquí nada, el mechazo sacó los stops y de una con fuerza el precio empezó. Vean acá, por ejemplo, cómo evalúa esta vela grande, dejó el Fair Value Gap, y en la siguiente vela llena el gap y vuelve a reaccionar hacia la toma de los dos. Vean que aquí igual tenemos, vean estos gaps pequeñitos que pueden tender a confundirnos, pero son gaps de velas pequeños, ¿verdad? Vean esta vela, o sea, vean esta vela comparada a esta otra vela, ¿verdad? Hay bastante diferencia en los pips de desplazamiento que hay ahí. Y esos desplazamientos, ¿verdad? Ahí son los que debemos enfocar. Bien. Reversión es un movimiento en dirección contraria a la última expansión, como lo hemos visto en cada uno de los ejemplos. Expansión, reversión. Expansión, reversión. Expansión y reversión. Cuando el mercado esa reversión tiene que ser mayor a la expansión, ¿no? Sí, porque si no sería un retroceso. Así es, o sea, uno se da cuenta realmente que es una reversión, es al final cuando ya se lleve el punto o alguna cosa. Correcto. Hasta que liquide, por ejemplo acá, hasta que liquide este low, ya puedo decir, ok, esta fue mi reversión. Pero sabemos que, o sea, entendemos de que es un movimiento impulsivo, ¿verdad? O sea, el movimiento impulsivo que tenemos es de alta probabilidad, porque por eso les decía, o sea, al final
No importa que usted no sepa si va a hacer la reversión o el retroceso, sino que usted siempre va a saber de que aquí va a haber un giro y que usted aquí va a aprovechar algo de profit, ¿no? Eso es lo más importante de entender. Igual, ya sí sabemos o si entendemos de que el mercado va a venir hacia buscar este low por este tipo de movimientos, porque esto ya la experiencia nos lo va dando, ¿no? Vemos la creación de liquidez, la toma, y depende de las sesiones en las que estemos operando, vamos a decidir si revertimos o si continuamos, ¿verdad? Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, lo importante es entender esto aquí arriba, siempre. Tomamos los niveles de stops, por ejemplo, si aquí era un high del día anterior y lo tomó acá, entonces ya eso tenemos ya ahí la confirmación de la Mira, temporalidad que no me pasa WhatsApp al iPad, porque el WhatsApp son 34. Ah, pero ahí no sé si. Ok, bueno. Y vamos a ver por acá. Cuando el mercado revierte su dirección, nos indica que este ha tomado un nivel de órdenes en stop. Esto es importante, entender que este efecto sucede por eso. ¿Y cómo lo determino yo? Y es que es así, especulativamente. ¿Qué digo yo? Bueno, aquí todo el mundo viene vendiendo, aquí todo el mundo viene vendiendo y todo el mundo tiene que tener sus stop loss por aquí arriba. Esa es la manera de determinarlo. O sea, no tengo un bookmap o no tengo una aplicación. Bueno, sí tengo, pero no la tengo en este gráfico. Por ejemplo, no tengo en este tipo de análisis una herramienta que me diga, ok, aquí están las órdenes. Aquí se están viendo donde están todos los stop loss de la gente, ¿no? Entonces, eso es importante determinarlo especulativamente. ¿Y cómo? Con lo que probablemente ha hecho el mercado. O sea, si el mercado fijó un high y un low y el precio empezó a respetar el high, aquí todo el mundo empieza a meter ventas, venta. Va a seguir bajando, venda. ¿Hasta cuál momento? Hasta acá. Hasta que saca todo el mundo en stop, ahí sí va a dar su movimiento verdadero. Esa es la manera de determinar dónde hay stops. Por ejemplo, aquí, ¿cómo determino yo que aquí hay stops aquí abajo? Porque pueden ir a mitigar. Vean, por ejemplo, acá, aquí un movimiento expansivo, aquí tienes el retroceso, aquí todo el mundo compró, todo. Yo hubiera comprado aquí perfectamente 100,000 veces. Tengo todas mis confirmaciones para comprar ahí. Bien, el precio llega, alcanza el objetivo, ¿y qué hace? Viene y revierte porque ahora yo soy el objetivo. ¿Bien? Una vez que tomo los objetivos acá, yo me vuelvo el objetivo acá. Por eso aquí saco mis órdenes y ya vuelvo a la contra. Esto es ya, por ejemplo, es un ejemplo más a la vida real, ¿no? A lo que realmente sucede cuando lo operamos. Y vamos ahora al último movimiento, que sería la consolidación. Ese es el movimiento que más me gusta porque y sé que hoy tal vez a ustedes les va a cambiar un poco la perspectiva de cómo tomar los rangos de consolidación. Vamos a ver. Dice, ocurre cuando el mercado queda atrapado en un rango de precios durante un tiempo prolongado. O sea, no sé si alguien lo ha definido así, pero esta es mi definición. O sea, así lo defino. Esto nos indica que el mercado está acumulando órdenes en compra y venta del activo para tener la suficiente liquidez de crear una nueva expansión. O sea, esto obviamente, ya, yo lo digo así basado en el estudio de ICT, ¿verdad? Que es lo que hemos venido estudiando y lo que nos ha dado una especulativa del mercado bastante consistente, bastante clara y bastante efectiva también. Entonces, ocurre cuando el mercado queda atrapado en un rango de precios durante un tiempo prolongado. Vamos a ir a ver los ejemplos. Por ejemplo, tengo un rango de precios. ¿Qué es un rango de precios? Un high y un low. Listo. Eso es un rango de precios. ¿Qué tengo aquí yo? Un high y aquí tengo un low. ¿Qué pasa luego de que sucede este movimiento? Hay una acumulación de órdenes, ¿verdad? Hay una acumulación de órdenes durante un tiempo prolongado y esta viene y vuelve a mi punto de equilibrio, ¿verdad? Este es mi punto de equilibrio. Aquí, ¿qué pasa? Empieza el mercado a cambiar el sentido, ¿verdad? A cambiar, a mostrar su verdadero movimiento, porque si viene a mi punto de equilibrio y empieza a romper estructuras internas, ya tengo el punto de equilibrio de mi rango de consolidación, ¿ok? Número 1, definir un high y un low. Número 2, esperar que el precio no rompa en un tiempo prolongado, un tiempo, ya sabemos, ya luego con las sesiones vamos a ir acomodándonos ahí un poquito mejor
cómo es estos movimientos. Por ejemplo, esta es sesión asiática, esto que se ve acá. Esto que está acá es la sesión de Asia, ¿verdad? Esto que está por acá. Y aquí me parece que esto es en Londres, si no me equivoco. Vamos a ver, déjenme ver las horas. No, vamos a ver si 6, 9. Ajá, esto es medianoche por acá. Sí, esto es Londres. Esto es inicio de New York, aquí es Londres. 3 de la mañana de New York, Londres. Y este es exactamente este rango de Asia. ¿Qué hace en el rango de Asia? Lo liquida. ¿Lo liquida en dónde? En el punto, hasta el punto de equilibrio. Y ahí tengo todas mis confirmaciones. ¿Bien? Tengo un rango de consolidación, ¿verdad? Dentro de un high y un low. Y ahora sí, ¿qué hace el precio? Viene, toca el punto de equilibrio y forma la expansión. Vean todas las órdenes que ha acumulado en todo este rango de tiempo. Han pasado, vamos a ver, desde las 8 de la mañana del día anterior hasta casi un día entero en este rango de precios. En el 1.0900 y en 1.08300. O sea, en ese rango de precios el mercado estuvo ahí metido 24 horas, acumulando órdenes, tanto en compras como en ventas. Bien, eso es lo importante de entender. Vamos a ir a ver otro ejemplo, antes de venir a las preguntas. Vamos a ver otro ejemplo. Si tienen dudas, las pueden anotar y las vemos ahorita al final. Vemos igual, tenemos un rango, un high y un low, tenemos un rango de acumulación. Vean que aquí ya el precio vino, formó el rango y se sostuvo dentro del nivel de equilibrio, ¿verdad? Y vuelve, o sea, viene el precio, rompe y cuando vuelve de nuevo al punto de equilibrio, se renegocia y forma la expansión. Entonces, esto es importante tenerlo claro porque aquí no tengo, digamos, como una toma de liquidez, una estructura, sino que tengo un nivel de negociación al punto de equilibrio. El punto de equilibrio del rango expansivo. Igual, esto es un descuento, lo podemos ver e interpretar de esa misma manera. Pero si una vez tenemos determinado nuestro rango de consolidación, vean que esto igual, esto viene siendo Asia, aquí también, a ver, 12, 1, ajá, aquí es Asia. Aquí es Asia, ¿qué pasa en Londres? Liquida el low de Asia y manipula. ¿Y qué pasa aquí? Vea que aquí pasa un poco al revés del ejemplo anterior. Aquí liquida el low de Asia, busca el punto de equilibrio para venir a hacer como una reversión, ¿verdad? Una reversión de este movimiento. Y vamos a ver el último ejemplo que viene por acá. Tenemos un rango expansivo, tenemos una consolidación a través del tiempo y vemos cómo igual, vean que en la sesión de New York viene, después de todo este rango de consolidación, viene el precio y reacciona en el punto de equilibrio de nuestro rango de consolidación. Entonces, bien, igual que el primer ejemplo, punto número 1, un high y un low relevantes. Punto número 2, que el precio esté atrapado durante un tiempo prolongado en ese rango. Y número 3, ver cómo el precio, ¿verdad?, interactúa en ese nivel de equilibrio. ¿Ok? Eso es lo más importante de las consolidaciones. No es que vemos que la consolidación pues es solamente pues esto, que está aquí un ranguito así donde el precio se quedó atrapado y ya salió. No, no es tanto así. Es un high y un low relevantes en donde el precio queda atrapado una cierta cantidad de tiempo. Y ese punto de equilibrio, o sea, no lo va a respetar siempre el PIB, ¿verdad? O exactamente, ¿verdad? Todo esto puede fluctuar, pero se mantiene dentro de ese rango, ¿verdad?, dentro de ese nivel de equilibrio. Ok. Creo que estamos claros hasta ahí, muchachos y muchachas. A ver, esto nos indica que el mercado está acumulando órdenes en compra y venta del activo para tener la suficiente liquidez de crear una nueva expansión. Creo que en todos los ejemplos vimos lo mismo. Un rango de acumulación, pum, una nueva expansión. Un rango de consolidación, acumulación y una nueva expansión. ¿Dónde todas? En el punto de equilibrio. Un rango de acumulación, expansión. Y por aquello, para que ya lo vayan viendo, todas en la sesión de New York. Todas en la sesión de New York. Sesión de New York. Esta fue una continuación de Londres, creo. No, reversión. Aquí está Londres y aquí sí, reversión completa. Y así van siendo, así vamos a ir afinando, digamos, los puntos claves del mercado. Consolidación y bueno, ahora sí. Pregunten, soy todo oídos.
Profe, una pregunta con esas consolidaciones. Ese rango, como el movimiento inicial que da el rango, también termina siendo una expansión. Ok. En la consolidación ahí cuando muestras y cuando calculas el 50%, eso al principio es una expansión también, solo que más pequeño. Ok. Em, tal vez no decirle expansión, sino decirle como el rango. O sea, la Ok. expansión es como el efecto que tenemos de desplazamiento impulsivo del mercado, por decirlo de alguna manera. Pero el rango de trabajos es esto. Vamos a ir voy a ir un toquecito al gráfico un momento. Aquí tengo los ejemplos. Vamos a ver. Déjenme y activo las sesiones para que ustedes puedan tener una perspectiva más clara. Por ejemplo, vean este rango. ¿Cuál es este rango? El rango que formó la sesión de New York. ¿Eh? Que esta es la sesión de Asia, que aquí consolidó, sí, se atrapó el precio en un tiempito. Pero vean que dentro de este high y este low, el precio estuvo atrapado mucho tiempo. Eso es lo principal. Y ahora tiene que ir a hacerle backtesting y decir, bueno, aquí tengo mi high y mi low, que lo formó en dónde. ¿Dónde tengo mi otro fundamento? Que se formó en la sesión de New York, ¿verdad? Entonces, ok, ahí el precio se queda atrapado cierto tiempo y una vez reacciona al punto de equilibrio, me revela la verdadera intención de la expansión que quiere formar o que probablemente vaya a ocurrir. Vamos a ver si creo que por aquí he rayado los otros. A ver. Y vean que estas son teorías de que existen desde hace como 20 años, no, vamos a ver, estamos 2023, 2012. Pues casi 10 años de que existe esta misma teoría y vean que hoy en día son las mismas entradas que tomamos hoy en día. No, no hay, no hay, no hay falla ahí, ¿no? Estamos claros en lo que estamos haciendo. Vean, por ejemplo, este mismo rango. Vea que cualquier persona puede pensar que este rango viene aquí, ¿no? Pero ¿dónde viene mi rango verdaderamente? Desde donde empieza esta expansión en New York. ¿Y hacia dónde reacciona? Aquí en el punto de equilibrio, para venir y formar la expansión bajista. Bueno, aquí viene como en esta consolidación, ya viene en un proceso macro diferente, pero si entendemos lo micro, perdón, aquí está el punto de equilibrio, si entendemos lo micro, entonces estamos entendiendo que el precio vino a buscar el punto de equilibrio después de toda la consolidación, liquida órdenes y empieza a caer con estructura. Eso es irlo entendiendo de esta manera. Vea, por ejemplo, acá, si estoy en la sesión de Londres, entonces busco mi rango de la sesión de Londres. De la sesión de Londres, acumuló órdenes en todo ese rango, acumula órdenes en todo ese rango, y aquí, bueno, aquí no, aquí por aquí viene y interactúa un poco en el punto de equilibrio, pero no me rompe, o sea, aquí está muy difícil determinar una entrada por ese tipo de equilibrio. Vamos a ver acá, o sea, y vean que es algo más, hay que complementarlo con más cosas. Bueno, aquí viene el precio, tiene el rango de expansión. Esto puedo tomarlo, este es un día entero. Esto puedo tomar el rango del diario, por ejemplo, tomo toda la vela diaria. Esto es toda una vela diaria. Aquí está mi vela diaria. Entonces tomo el rango de mi vela diaria. Si el precio se queda enrangado ahí, viene y me busca el punto de equilibrio y aquí ya empieza a romper estructuras. Vean que viene y saca el high, ¿verdad? Y ya luego, y apenas saca el high, viene la reversión. Entonces, que iba funcionando todo. Entonces, ¿qué es mi rango de consolidación? Es mi punto de partida. O sea, yo busco, puede ser la vela diaria, puede ser el rango, ya eso lo vamos a ir determinando en base a cada sesión. Cada sesión es importante, cada sesión me va dejando un rango y conforme vamos analizando cada elemento, vamos a ir determinando, ¿verdad? Ya, por ejemplo, acá, consolidación, acá, expansión, reversión. Todo se va amoldando a eso. No sé si queda un poco más claro ahí, Sergio. O si estamos en la misma. Es entender eso, porque digamos, tú marcas un rango, por ejemplo, marcamos primero un high y un low. Y de ahí hasta que el precio, o sea, el precio puede romper el rango, o sea, puede romper el rango y puede volver aquí al punto de equilibrio y reaccionar. O sea, eso puede hacerlo perfectamente. A ver si por aquí me sale algo. Es que había un ejemplo que era, déjame ver, creo que tenía un ejemplo que era así.
Primero. Bueno, por ejemplo, ve que rompe el rango, pero luego vuelve al punto de equilibrio y reacciona. ¿Por qué? Porque ya el precio estuvo atrapado aquí mucho tiempo. ¿Qué hace el precio? Si rompe el rango, va a buscar volver al punto de equilibrio para formar el movimiento verdadero. ¿Okay? Ahí lo vamos a ir practicando un poco más, en backtesting y en lo que vamos operando en las sesiones día a día para ir determinando. Obviamente es algo que con experiencia se va puliendo muchísimo más. Dígame preguntando. Con toda confianza, Cris, muchachos, vean que entender esto es muy importante. Cris, una preguntita. Entonces, el rango se determina por la sesión y no como fractales. Más como el fractal se determina. La sesión es como que me dice, ok, si estoy bien parado en el rango. Es como darle el fundamento de liquidez cuando decimos que está en la sesión. Pero, por ejemplo, acá es entender que hay un máximo y un mínimo que se ha respetado durante mucho tiempo. Es más que todo entender eso. Ok, gracias. Ya luego vamos a ir haciendo backtesting en conjunto, haciendo sesiones de backtesting para que todos vayan viendo cómo es que vamos a ir determinando eso. Y a la hora de operar, ¿no? También. Porque igual, ya vamos a sumar otros conceptos que nos van a ir ayudando a ir entendiendo la direccionalidad y cada una de las intenciones que nos va mostrando el mercado. Nos falta ver mucho todavía. La próxima clase va a ser... La próxima clase la vamos a ver ¿cómo se llama? Ver un poquito más lo que es la liquidez, entender un poquito la liquidez antes de pasarnos a lo que son el order flow, lo que son bloques de órdenes, vacíos y piscinas de liquidez. Obviamente con liquidez ya se va a entender cada una de estas cosas, pero primero entendemos elementalmente lo que es la liquidez, qué representa, qué significa, cómo la masticamos, y ya después de ahí sale esto, ¿no? De ahí determinamos esto. Bueno, tal vez para que me quede aquí, lo que les iba a mostrar del order flow es que así se ven las órdenes en el mercado. Acá, que era lo que les mostraba la clase anterior. Tenemos en la huella del mercado, podemos ver los contratos actuales, ¿verdad? Los contratos que se están ingresando en el mercado en tiempo real. Esto lo vemos en esta aplicación. Bueno, NinjaTrader la vemos con la lectura de la huella. Y aquí voy viendo cómo se van ingresando los contratos conforme se van formando las velas. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es una vela y por dentro de esa vela tiene toda esta cantidad de negociación. A la izquierda, vendedores agresivos y a la derecha, compradores agresivos. A la izquierda, compradores pasivos y a la derecha, vendedores pasivos. ¿Ok? Entonces, así ya luego, esto es un análisis de volumen. O sea, ¿por qué? Porque estamos cuantificando cuánta cantidad póngale que un contrato vale 1 billón. Entonces aquí hay 2 billones en ventas y 6 billones en compras. Así tal cual. Así lo podemos leer. Así es la lógica de entender eso. Si hay, por ejemplo, vamos a ver, déjenme, creo que por aquí tengo un ejemplo de la entrada de hoy. Creo que lo compartí, déjenme buscar en el chat. Day trading. No, mentira, no les compartí la imagen. Acá. Vean, por ejemplo, acá, donde hay un montón de órdenes en compras, luego de haber tomado el low, donde hay un montón de órdenes en compras. A ver si... Ay, ya me perdí. En un momento... No. Ahí. Vean acá. ¿Cómo se puede acercar esto? Ahí sí. Vean acá. Aquí hay 0 ventas, 6 billones de compras. 2 billones de ventas, 5 billones de compras. 17 billones de ventas, 20 billones de compras. ¿Quién domina aquí? ¿Los compradores o los vendedores? Los compradores. Yo estoy viendo donde hay un montón de contratos en compras comparados a los contratos que he visto anteriormente, ¿no? Entonces aquí yo puedo aprovechar y tomar una entrada, a ver si me va a dar una reacción. Y efectivamente me da una reacción, porque hay un montón de contratos allí metidos.
o posiblemente órdenes de límites, ¿verdad? Porque eso no lo sabemos. Órdenes de límite de compras, ¿verdad? Porque es que ese es el tricky de esto, ¿no? O sea, al final no es que esto me dice la información tal cual, ¿no? Estos compran y estos venden, ojalá si fuera así nunca perdería, ¿no? O sea, hay que entender que esto lo que me dice es que aquí hay vendedores agresivos y compradores también, pero pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay órdenes de límites a la izquierda. Cada un número de estos o cierta cantidad de números de estos pueden representar compras en límite o pueden representar ventas por mercado. ¿Okay? Sé que es un poco confuso, pero así se ve de esta manera. Entonces, ¿qué es un imbalance? ¿Qué es un fair value gap? Esto es un fair value gap real. ¿Por qué? Porque no hubo negociación por parte, o no hubo una valoración justa del precio. Es decir, hubieron demasiados contratos en compras y no hubieron ventas que los pudieran suplir, ¿no? Eso me dice a mí que hay un imbalance de órdenes ahí, ¿verdad? Eso es un imbalance real. ¿Ok? Vamos a ver por acá si les puedo mostrar. Vamos a ver si me aparecen algunos otros por acá. Más que todo en las sesiones. Aquí está uno. Ven por ejemplo este que está acá. Vamos a darle zoom. Acá. Entonces vean acá, ahí no hay ninguna negociación de venta agresiva y pura compra agresiva. ¿Qué hace el precio? Rellena el gap y sube de nuevo. Así de sencillo. Y así funciona igual, solo viéndolas ver, como lo estuvimos viendo en los ejemplitos, ¿verdad? A ver por acá. Bueno, esa es de la reversión aquí, no. En la de este. Aquí viene, me llena el gap, pero yo aquí no sé. Yo aquí no sé si esto está negociado justamente o no. Entonces, ¿cómo lo puedo ver? ¿Cómo puedo decirle a mi cerebro, ok, aquí realmente hay algo detrás de esta vela que está sucediendo? Y, o sea, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo lo cuantifico, no? De esa manera, con estas herramientas. No es indispensable, pero es una herramienta que ayuda mucho. Porque vean que con solo entender que en ese espacio hay diferentes maneras de especulativamente sumar probabilidades, ¿no? Que al final se trata de esto, venir y entender todo esto de la mejor manera, la manera más clara, directa y sencilla para tomar la decisión de si comprar o vender en determinado espacio de tiempo. Entonces, muy bien, chicos, voy a dejar la grabación por acá. No sé si tenía alguna otra duda.